Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es momento de hacer esta tier list de las remeras oficiales del fútbol paraguayo en su primera edición 2025. El gol en contra como la calificación más baja. La segunda calificación más baja es gol en offside. La tercera más baja es la que está entre el intermedio, entre las mejores y las peores. El gol de rebote. El gol de Bolívar, que es el segundo escalafón. Y el gol de Chile, que para mí es mejor que un gol de volea, es el número uno entre las calificaciones y la mejor. Bueno, vamos a ir acercando cada una de las remeras para que puedan verlo también ustedes en el video y así poder ir cada uno teniendo sus opiniones con respecto a este video. Bueno, vamos a empezar con Atlético de Mbetary. Vamos a acercar la remera para que puedan ver. Ahí está el Atlético de Mbetary. Primera imagen, William Candia en imagen. Bueno, colores predominantes del Atlético de Mbetary son el rojo y el verde, colocados de manera vertical. Creo que ese blanco con franjas finas blancas creo que nos ayuda mucho. Diferentes tipos de colores en cuanto a los auspiciantes, que son muy chocantes. Ya de por sí la remera del Atlético de Metal es más que chocante y me parece que ya es una exageración en cuanto a auspicios. Podría poner más atrás y en menor medida. Y creo que eso es lo que puedo mencionar de esta remera, que merece estar en el último lugar, según mi opinión, que sería el gol en contra. Bueno, vamos a colocarlo ahí y continuamos con este análisis en esta tier list del fútbol paraguayo. La siguiente imagen es la de Sportivo Luqueño, la azul, que mantiene un estilo clásico de la remera de Luqueño. Creo que hay un abuso de publicidades, al menos no es tan chocante como Atlético Temetaré, pero va a ser muy masivo el tema de los auspiciantes en la parte frontal de la casaca del Curiluque. Creo que se podría mejorar esto para una próxima edición de la remera del Luque para la próxima temporada 2026. A ver, no podemos ponerle en el último escalafón porque ayuda y mucho el tema de los colores de Luqueño. No es lo mismo que la situación de Temetaré. Aquí los colores dominantes son azul y amarillo y las publicidades están en blanco. Eso ayuda un poco, pero no tanto. Creo que podemos ponerle en el tercer escalafón, que sería el gol de rebote, porque es una remera regular, para mi opinión. Claramente estaré leyendo a cada uno en los comentarios con respecto a cada una de las remeras. Allí, gol de rebote. El siguiente equipo a analizar es Deportivo Recoleta. Vamos a ver en imagen la remera del Canario del Funebrero. Tiene una buena cantidad de publicidad, cosa que no ayuda mucho, pero hay una combinación buena del amarillo y el negro con un difuminado donde dice REC, es decir, las iniciales de Recoleta. Al menos las publicidades están en los colores los cuales pertenecen a Recoleta. No es un blanco, no es un rojo, que puede ser bien chocante a la vista de cada uno, a lo que le gusta el fútbol. Y claro, cada uno también tenemos nuestra opinión con respecto a estas remeras. Para mí puede entrar como un gol de volea si no hubiera tantas publicidades en esta casaca. Yo lo pondría en gol de chilena, sinceramente. Bueno, entonces gol de volea. El siguiente club a analizar es Sportivo Trinidense. Vamos a acercar. Primeramente hablar ya de las publicidades que hay aquí. Demasiadas.
Contando rápidamente, creo que hay 5 publicidades en la zona abdominal y pectoral de la casaca del Sportivo Trinidense, el Ceneice de Paraguay. Este año nos ha apostado a usar una camiseta típica o parecida a la de Boca Juniors, la cual siempre suele ser inspiración para la remera de Sportivo Trinidense. Los colores claramente son los utilizados por el Ceneice de la Argentina, que es Boca Juniors. En esta ocasión es todo un azul marino yendo a negro, pero la masiva cantidad de publicidad creo que arruina mucho la remera. Pero al tener un buen contorno, una buena elección para la remera titular, creo que se merece estar en una zona intermedia, es decir, la zona del gol de rebote. La siguiente en cuestión es la remera del Club Cerro Porteño. Cerro Porteño, que tiene en la actualidad el rojo dominante y también el azul marino, con muy pocas, podemos decir, publicidades. Lo que me molesta mucho es ir a los costados, por encima de los hombros, o sea, en realidad en los hombros. Esa publicidad que molesta y también en los brazos, ya cerca del hombro. Otras publicidades que molestan y mucho. De no ser así, capaz, y estaba en goles chilena, para mi opinión. Pero muy elegante, muy innovadora la remera de Cerro Porteño. Pero por esos factores que ya mencioné anteriormente, creo que se merece estar en el segundo escalafón de esta tier list. Y vamos a ponerla allí. Aquí. En gol de volea. El siguiente club a analizar es Nacional. Nacional querido, el subcampeón de 2014 de la Copa Libertadores. Último en la actualidad en el torneo de Apertura 2025. Tiene una remera parecida a la de 2009. Creo que demasiadas publicidades de diferentes tipos de colores. Cosa que choca y mucho debido a que su remera es blanca. Tienen unos diseños para emular la bandera de Paraguay, pero creo que son muy finas las líneas rojas como azules, o roja y azul como quieran mencionarlo. Y esto no ayuda para un club ya tradicional de primera edición y que fue uno de los principales clubes fundadores de la Liga Paraguaya de Fútbol, en su momento actual Asociación Paraguaya de Fútbol. Y por este motivo, sin ser muy tajante, lo voy a poner en gol en Oxide. Vamos con el gallo norteño. El gallo norteño, que es este. Una remera parecida a la del año pasado. Podemos hablar también de las franjas horizontales, muy parecidas a las del año pasado. Creo que ya hay demasiada publicidad y de diferentes colores. Y eso creo que ahuyenta y mucho a la vista. Creo que es una exageración la hecha por este equipo de Pedro Juan Caballero. Podría mejorarlo con menos publicidad hacia el frente o al menos reducir las proporciones y así poder mejorar la imagen de la camiseta del gallo norteño. Y por esto yo lo voy a poner lastimosamente en el último lugar, que es el gol en contra. Vamos con el Sportivo Meriano. Caso parecido al cuadro de Sportivo de Mayo. Ameliano, que ya jugó octava final de Copa Sudamericana el año pasado. Que suele darle partidos tanto a Cerro Porteño, Libertad, Olimpia, Guaraní, entre otros clubes que suelen pelear la parte de arriba del torneo. Y tiene saldo positivo ante Olimpia principalmente. Pero en cuanto a su remera, salvo la vez azulada, que casi no se nota por el tema de las publicidades.
Si quitan más publicidad capaz y está en gol de volea o en la parte de gol de rebote, hasta ahí llegaría. Pero con esta cantidad de publicidad tapando la parte principal de las remeras, creo que no merece estar en las mejores puntuaciones o lugar en este caso. Así que lo pongo en el mismo lugar que 2 de mayo y Tembataru. En el último lugar. Vamos con el más ganador del fútbol paraguayo, el decano, el franjeado, Olimpia. El tricampeón de América, el campeón del mundo. Bueno, Olimpia. En esta ocasión, la marca norteamericana Nike puso 2 publicidades de diferentes marcas. En la parte frontal, viendo la franja negra, la clásica. Acá hay 2 cuestiones que a mí no me gustan, la verdad. Una, esa franja vertical de los lados de la remera, para mí sin sentido, hasta el short llega. No sé, ya tienen la franja. ¿Para que una línea negra que baje de la remera hasta el short? No tiene sentido. No le veo ni siquiera algo estético. Y esa doble publicidad a la misma marca, a la altura del hombro, algo muy parecido a lo de Cerro, creo que no ayuda en mucho. Pero es una de las últimas, o sea, una de las mejores remeras que he visto de Olimpia en los últimos años. Pero se puede mejorar para el próximo. Y así poder estar en el primer lugar de esta tier list que estuve realizando yo en este momento. Y las hago con ustedes. Bueno, Olimpia. Olimpia va al gol de volea. Así está quedando por ahora. Gol de volea, Deportivo Recoleta, Cerro Porteño, Olimpia. Gol de rebote, Sportivo Luqueño, Triniense, gol en offside, Nacional, gol en contra, Atlético de Metal, Sportivo Ameliano y 2 de mayo. Por ahora. Vamos a los 3 últimos clubes a analizar. Bueno, en el caso de General Caballero, al menos ayuda que es el rojo mallorquino, que tiene predominancia el rojo. Demasiada publicidad. No sé por qué nuevamente el escudo en el centro. Y esto lo salva debido a la combinación que utiliza para poner la publicidad, que es el blanco, uno de los colores tradicionales del General Caballero. Y por eso nomás no estará en gol en contra, pero sí en gol en offside. Para pasar a la siguiente remera. Lo ponemos ahí. Y ahora vamos con el legendario. Con Guaraní. Muy coqueta la remera de Guaraní. No entiendo por qué la publicidad en blanco, en una remera aurinegra, es muy chocante. Porque se nota demasiado que hay demasiado ahí enfrente en cuanto a publicidad. Yo si es que ponía publicidad, no sé, utilizo un color que no sea tan llamativo. La verdad es linda la remera de Guaraní, pero esta cuestión es que tiene en la parte pectoral como abdominal, baja y mucho su calidad. Y yo por eso la voy a poner a la remera de Guaraní en el segundo escalafón. Estoy tratando de ser lo más crítico posible en cuanto a remeras. Y ahora vamos con el conjunto de Libertad. Libertad, que creo que tiene una de las mejores remeras de este 2025. Utilizando ese rojo que no invade tanto. Representando la marca. Y algunas cuestiones estéticas. Aparte de tener una remera relativamente elegante. Y los colores tradicionales blanco y negro. No tengo tantas objeciones. No hay objeciones de mi parte. Así que será la única remera que estará en la parte principal de esta tier list. Libertad
el único que está en gol de chilena. Ahora sí, a repasar totalmente esta lista. El gol de chilena, el único, es decir, la mejor casaca del fútbol paraguayo según mi opinión y este análisis que he hecho en este vídeo, es la de Libertad. En el segundo escalafón, 4 casacas, 3 clubes tradicionales del fútbol paraguayo y el Deportivo Recoleta está en el segundo lugar. En el tercer lugar están los equipos que tienen los colores amarillo y azul, Sportivo Luqueño y Sportivo Triniense. En el cuarto lugar, es decir, el gol en offside, Nacional y General Caballero. Y en el último lugar, los conjuntos de Atlético de Metal, Sportivo Meliano y Sportivo 2 de Mayo. Hasta aquí mi vídeo. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que le den like y que dejen también su orden de casacas del fútbol paraguayo en este vídeo que he hecho para ustedes, para que dejen sus opiniones y así estaremos analizando, si quieren, también la intermedia y otras ediciones que van a ir empezando más adelante en cuanto a las remeras y otras cuestiones. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.